Amén, amados hermanos. Hermanos, el Señor ponía en mi corazón algo para compartir con mis hermanos y pues debo ser fiel al Señor y en el momento que el Señor nos va dando para compartir con la iglesia, el Señor que conoce y que ama a su iglesia y que la cuida, entonces nos va hablando. Lo que el Señor conoce, a lo que Él quiere seguir obrando en nuestros corazones. Quería recordar a los hermanos cómo el Señor, en el tiempo de la restauración del testimonio de Dios con el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel regresó del cautiverio de Babilonia, el Señor puso a unos siervos suyos al frente de la obra del ministerio de la casa de Dios. Y el llamado del Señor para su pueblo era edificarle casa en Jerusalén. Era volver para edificarle su casa en Jerusalén. Y ese siempre ha sido el sentir del Señor. Él quiere tener una casa para sí. Él nos está edificando como una casa espiritual para un sacerdocio santo. Entonces, lo primero que el Señor nos llama es a volvernos a Él, y acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, entonces allí somos edificados como casa espiritual. El centro de todas las cosas y quien le da el sentido a todas las cosas y quien puede edificarnos como casa espiritual es el propio Señor Jesús. Por eso el apóstol Pedro nos habla estas palabras, acercándoos a Él. El llamado del Señor siempre es acercarnos al propio Señor, volvernos al propio Señor. Y Él se compromete a edificar su casa, su iglesia, quien es su cuerpo, que somos sus hijos, los que Él ha comprado con su sangre preciosa. Entonces el llamado del Señor siempre es volvernos al propio Señor. Y ese llamado fue el que le hizo siempre el Señor al pueblo de Israel: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Que el pueblo de Israel se iba tras sus ídolos, ponía su confianza en otras cosas diferentes al propio Señor, y por eso fue el tiempo del cautiverio de 70 años. Pero gracias al Señor que a través de Jeremías ya había hablado que el pueblo después de esos 70 años tenía que retornar a Jerusalén. Y el objetivo del retorno a Jerusalén principalmente era la edificación de su casa. Jerusalén, que significa casa de paz. La casa de Dios es una casa de paz, la paz del Señor, la que recibimos por medio de su justicia, por medio de su obra a favor nuestro. Recibimos esa paz que viene del propio Señor para con su pueblo, los que le aman, los que le reciben, los que le escuchan y le siguen, pues van conociendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que es sobrenatural. Y como iglesia debemos aprender a percibir ese ambiente sobrenatural, el Espíritu Santo del Señor, ese elemento que hemos recibido del Señor, que es el Espíritu Santo de Dios, que más que un elemento es la persona, la tercera persona de la Trinidad, que nos transmite todo lo de Dios, porque la casa de Dios es espiritual. Y Él la edifica por medio de su Santo Espíritu, y precisamente esa es la palabra que el Señor le da como aliento a Josué y a Zorobabel en los tiempos de la restauración del testimonio de la casa de Dios. Él les va a hablar acerca de la necesidad que ellos tengan confianza en la obra del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Y ese es el llamado que el Señor nos hace a nosotros, a confiar en la obra que el Espíritu Santo hace en medio de su casa. La obra a la cual fue encomendada al Espíritu por el propio Padre y por el Hijo. Debemos confiar en la obra del Espíritu Santo porque Él recibió una comisión del Padre y del Hijo y Él la cumple. El Espíritu Santo es Dios y Él tiene el poder para cumplir la obra de Dios en medio de su casa. Amén. Entonces quisiera que abriéramos en el libro de Zacarías primeramente. Y vamos a leer, no vamos a detenernos en el pasaje de Zacarías en sí mismo, pero leamos esa visión que el Señor le da al pueblo de Israel a través de Zacarías, para darle ánimo a Josué y a Zorobabel para levantarse para la edificación de la casa de Dios, porque se habían levantado enemigos, ¿sí? Gesem, Sanbalat, el árabe, y
Gesén el árabe, Sanbalat y Tobías se levantaron en contra de la edificación de la obra de la casa de Dios. La obra consiste en eso, en la edificación de la casa. Pero esa obra, ¿qué es la edificación de la casa? ¿Quién la puede edificar si no es Dios mismo? Si es la casa de Dios. Pero Él nos llamó a nosotros como su casa, como piedras vivas de su casa. Entonces nosotros debemos aprender y mantener y conservar claramente en nuestro interior ese testimonio del Señor y cómo es que Dios edifica su casa. Su casa. Entonces Él envía a Ageo y a Zacarías, el Señor envía a Ageo y a Zacarías para darle ánimo al pueblo, para que se levantaran a reedificarle casa a Jehová, porque los enemigos se habían levantado en contra y detuvieron la obra por un buen tiempo. La detuvieron, supuestamente queriendo ayudar, pero habían otras intenciones, y en esas otras intenciones habían detenido la obra de la edificación de la casa del Señor. Entonces el Señor había llamado al pueblo para que el pueblo juntos edificaran la casa donde está el testimonio de Dios, donde está el arca del pacto, quien es el testimonio, que es el propio Hijo de Dios. Para eso era edificada la casa, para que el testimonio de Dios estuviera en la casa de Dios. Entonces ellos se levantaron con algunas propuestas, y como los siervos del Señor no atendieron a esas propuestas humanas, entonces ellos se opusieron a la obra y detuvieron la obra. Pero el Señor, gracias al Señor, que Él levanta a Ageo y a Zacarías, y dice que los ancianos se levantaron a edificar conforme a la profecía de Ageo y de Zacarías. Entonces, en los tiempos de la restauración del testimonio de Dios, de la casa de Dios, debemos leer con atención a Ageo y a Zacarías. Porque dice que los ancianos del pueblo se levantaban para edificar conforme a la profecía de Ageo y de Zacarías. ¿Y cuál es la esencia del mensaje del Señor a través de Ageo? Dice, para vosotros todavía no es tiempo de edificar la casa. ¿Pero acaso no es tiempo? No es tiempo para vosotros. Vosotros estáis en vuestros asuntos y se ocupan en vuestras casas artesonadas. Pero el Señor les decía y nos dice, es tiempo de edificar casa para Dios. Y dice, subid al monte. Subir al monte es como ir a la presencia del Señor, es como una figura de subir a la presencia del Señor. Y traed madera. La madera habla de la naturaleza humana, porque el Señor está edificando su casa con seres humanos que somos hechos a su imagen y a su semejanza, que nos hizo con un diseño específico para que Él pudiera habitar en nosotros. Subid al monte y traed madera. Por eso el Señor le dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que sí quiso hacerle fiesta de bodas a su hijo, como cantábamos ahora. Y entonces llamó a algunos, pero algunos no quisieron, no era tiempo para ellos. Pero el Señor dijo, entonces vayan a los campos, por los campos y los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Amén. Entonces todo eso se relaciona con traer madera, subir al monte, a la presencia del Señor, y traer madera para la casa. Amén. Entonces de aquí a que venga el Señor todavía sigue trayendo madera. Ya la que ha traído, el Señor la está puliendo, ¿verdad? Para formar esas tablas derechas para la construcción, el levantamiento del tabernáculo. Pero también está trayendo otras tablas, y nosotros debemos estar preparados para lo que el Señor pueda hacer de aquí en adelante, para que el Señor siga trayendo madera, pueblo para Él. Muchas personas debemos estar preparados, porque el Señor trae de toda clase social, amados, de toda etnia, sí, de toda raza. Entonces nosotros debemos estar abiertos a eso. Y en estos tiempos donde el Señor ha permitido ciertas dispersiones, debemos entender esas dispersiones, amados. Dispersiones de gente de Medio Oriente y también de países vecinos donde han tenido que salir de sus naciones, porque nos lo trae a los peces, para que los peces estén ahí listitos, para que nosotros solamente lancemos la red y la red salga llena de peces. Entonces, así como no se puede ir a predicar el Evangelio al Medio Oriente, a ciertos países del Medio Oriente, pues el Señor nos los está trayendo aquí. Porque a veces vemos solamente la parte negativa. Hoy nos van a poner bombas. Pues resulta que la bomba del Evangelio es la que el Señor quiere que caiga en los corazones de ellos para que sean salvos.
Y así por delante debemos estar abiertos, amén, ser libres de nuestros propios prejuicios, que eso nos puede pasar y a veces ni nos damos cuenta, como le pasó a Pedro, que dijo: Señor, pero si yo no he comido ninguna cosa inmunda nunca. Dice: lo que yo he santificado, tú no lo llames inmundo. Entonces ahí el Señor abrió a través de Pedro el reino de los cielos en el mundo gentil, en casa de Cornelio. Entonces debemos estar preparados para lo que el Señor tiene de aquí en adelante, amados. Amén. Que el Señor promete que la gloria postrera sería más grande, mayor que la primera. Amén. Y el Señor habla de una cosecha final también. Entonces debemos estar preparados para todo esto, amados. Debemos estar con nuestro corazón abierto a lo que el Señor quiera hacer. Amén. Entonces el Señor, en esta obra de la restauración de la casa de Dios, donde a través de Ageo dice: subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Entonces ahí el Señor nos está hablando mucho con esas pocas palabras. Y aquí en Zacarías también nos da unas visiones. Dice que el Señor le dio unas visiones para dar ánimo al pueblo. Y quisiera que volviéramos a leer una de las visiones que el Señor le dio al pueblo a través de Zacarías en el capítulo 4. Zacarías, capítulo 4. Dice así: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Es decir, que el Señor lo primero que quiere darnos es visión. Visión, porque dice Proverbios que sin visión el pueblo se dispersa, ¿no? Ahí en Proverbios, cuando dice sin profecía, en el griego la palabra es jasón, de donde viene Hazael, Dios ve, jasón, visión. Sin visión el pueblo se dispersa. Entonces lo primero que el Señor nos quiere dar es visión, que tengamos una visión clara. Amén. Y constantemente estemos acudiendo al Señor para que el Señor nos amplíe la visión. Amén. La visión de Él. Él nos dé su visión. Amén. Y seguir avanzando en lo que el Señor ve. Y el Señor viene a despertarnos. Mire que Zacarías estaba como en un estado de sueño, y el Señor dice que vino un ángel, o sea, la obra sobrenatural, la obra del cielo, viniendo a despertarnos. Entonces, por eso debemos confiar en la obra de Dios. Amén. Porque mira que aquí la maquinaria quiso detener la obra. Y a veces las buenas intenciones, entre comillas, lo que hacen es detener y estropear. Pero si le damos lugar, vía libre al Señor, Él sí tiene la capacidad de hacerlo como Él lo sabe hacer. Porque la casa y el diseño es del Señor. Amén. Y vamos a ver aquí que más que formas externas, son realidades espirituales que el Señor quiere seguir revelando a su pueblo, y las que ya nos ha dado confirmarlas y afirmarlas en nosotros. La iglesia es una realidad espiritual. Amén. Una realidad espiritual. Entonces sigue diciendo: y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y aquí un candelabro todo de oro. Lo primero que ve, lo primero que le muestra a Zacarías es un candelabro, es decir, un candelero. Dice: todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice. Es decir, que la visión que recibió Zorobabel se sintetiza en esta palabra. El candelabro con un depósito encima, con 2 olivos, con 7 lamparillas, con 7 tubos, del cual desciende aceite como oro. Todo esto se sintetiza en una palabra. ¿Qué es esta? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mira qué preciosa la síntesis de la visión. No es con ejército,
ni es con fuerza. O sea, no se trata de la fuerza humana, no se trata de nuestra propia fuerza, sino dice con mi espíritu, aquí en mayúscula, el Espíritu Santo de Dios. Con mi espíritu. O sea, hay que estar atentos a la obra del Espíritu en nuestra vida y a la obra del Espíritu en medio de la iglesia, la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque en estos tiempos de dificultad o hay desánimo o hay afán, hay ansiedad por avanzar en la obra del Señor. Entonces, por un lado hay un desánimo que es quedarse atrás, pero a veces la ansiedad también nos pone a nosotros a adelantarnos y a hacer cosas que también producen perjuicios. Entonces no es ni lo uno ni lo otro, es esperar en la palabra de Jehová, en la autoridad del Espíritu de la palabra del Señor. Amén. O sea, que no son estructuras externas, no son formas externas, sino que es una realidad espiritual. Entonces, hoy me quiero concentrar un poco en la primera parte de la visión. ¿Qué fue lo que vio primero? Un candelabro todo de oro. Amén. Entonces, lo primero que quiero resaltar acá es que el candelabro es todo de oro. Y los hermanos saben que el oro en la palabra del Señor nos insiste siempre en ese oro. Nos habla de la naturaleza divina, como la iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios, porque Él la compró con su propia sangre. Y la iglesia seguirá siendo de Dios. Y donde hay un testimonio claro del Señor a través de la historia de la iglesia, podemos ver que donde hay un testimonio de Dios es donde se reconoce que la iglesia, que el pueblo de Dios es de Dios. Ahí el Señor ha mantenido un testimonio a través de los siglos, desde el primer siglo hasta estos tiempos, donde se deja operar al propio Señor, donde se deja que sea el Señor y no nosotros, porque nosotros podríamos venir con credenciales humanas. No, es que yo no sé cuánto tiempo, o yo no sé cuántos cursos o aquello, pero eso le está quitando la gloria a Dios. Es que yo tengo aquí, bueno, ahí el Señor nos pone a prueba, amados, nos prueba, amados. Y el Señor usa a cualquiera de los suyos que confía única y exclusivamente en Él. A los pequeñitos. Me acuerdo de una palabra que el Señor le daba hace años a mi suegro, a nuestro hermano Gino. Él oraba al Señor y el Señor le decía, yo usaré a mis pequeñitos. Entonces él se quedaba sorprendido porque él mismo decía, lo digo porque él mismo lo decía, ¿no? Que el ser humano en su pretensión pues pretende hacer la obra de Dios. Y él dice, Señor, pues por lo menos permíteme cargarle las maletas a esos pequeñitos. Entonces a veces uno con pretensiones humanas no sabe y se le olvida que la obra es del Señor. Amén. Que el candelabro primeramente es todo de oro, amados. Todo de oro. Entonces, como no me quiero extender mucho, quisiera que me acompañaran a la primera mención del candelabro en la Biblia, que está en Éxodo, capítulo 25. En el libro del Éxodo, capítulo 25, hay unas palabras muy preciosas porque nos habla del llamado del Señor a levantarle su casa, su tabernáculo. Y el Señor empieza diciendo que todo hombre de voluntad de su corazón que venga y le traiga ofrenda al Señor. Y nos habla de los elementos de esta ofrenda para la edificación de la casa de Dios. Nos habla de oro, de plata, de bronce, ¿sí? Nos habla de varios tipos de telas, de varios tipos de especias. Entonces, todo eso nos habla de lo que Dios el Padre nos ha dado en Cristo, de todas las riquezas inescrutables que hay en Cristo Jesús. Es decir, que nosotros le podemos edificar casa a Dios porque el Señor nos llama como sus colaboradores solamente, hermanos, con lo que Él mismo nos da. Cuando reconocemos que solamente lo que Él nos da es suficiente para edificarle casa al Señor, ahí está el Señor. Amén. Cuando presentamos nuestras manos vacías y decimos, Señor, heme aquí, y el Señor nos da de lo de Él y recibimos de su gracia y de su poder y de su bondad, ahí le podemos entonces edificar casa a Dios, porque todo esto nos habla de todo lo que nos da Dios en Cristo. El oro nos habla de la divinidad, de su naturaleza divina.
de la plata, de la redención. ¿Sí? Nos habla de piedras preciosas, nos habla de tantos elementos que no nos podemos detener ahora, pero nos hablan del don inefable de Dios en Cristo Jesús. Que si recibimos con manos abiertas y recibimos de Él, esto es lo que nos capacita para edificarle casa a Dios. Amén. Entonces, en la medida que nosotros venimos con nuestras manos vacías y las extendemos al Señor y recibimos, eso es lo que el Señor va a usar para edificar su iglesia. Amén, amados. Entonces, hay que ponerle atención a esto. Ponerle atención al Señor, que solo, como dice, dad de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces el Señor dice, dad ofrenda, pero esa ofrenda misma es la ofrenda que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Esa es la ofrenda del Padre, su Hijo. Y ahora por su Espíritu nos comunica todas estas cosas para esta tarea, amados. Amén. Entonces, uno de los elementos de los que están en el tabernáculo, en el lugar santo, es el candelabro. Entonces quisiera que leyéramos algo del candelabro que está relacionado con la palabra de Zacarías, que dice en el verso 31, Éxodo 25:31. Harás además un candelero de oro. Es decir, que el Señor le manda a su pueblo que le haga un candelero. ¿Qué cosa? Si es la obra de Dios, pero Él incluye a su pueblo. Amén. Pero vemos unos principios aquí. ¿Cómo es que su pueblo le puede hacer un candelero que habla de la iglesia, del testimonio de Dios? Amén. Primeramente con Israel y ahora con su iglesia. Y con su iglesia en cada lugar, en cada ciudad. Entonces dice, harás además un candelero de oro puro. Ay, hermanos, ¿recuerdan lo que comentábamos en la pasada reunión unida? Cómo el Señor en el Génesis hizo caer a Adán en un sueño profundo. Y de ahí le abrió el costado. Y le sacó de ahí una costilla y de ahí le hizo una ayudadora idónea. De ahí, de lo que salió de Adán, de lo que el Señor le sacó a Adán, de allí fue que edificó la iglesia. Es decir, que la iglesia es edificada con lo que proviene de Cristo. Así como Adán es figura de Cristo, Eva es figura de la iglesia. Solo lo que proviene de Cristo tiene la capacidad para edificar realmente la casa de Dios. Amén. Entonces, eso requiere del pueblo de Dios una intimidad con el Señor, porque nos habla del costado, de lo más cercano al corazón del Señor, de conocer todas estas realidades espirituales estando en la intimidad con el Señor, de poder recibir de Él. Amén. Entonces dice, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero. Ya vienen las partes: su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo. Y quisiera que le pongamos mucha atención a esta parte acá. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Amén. Entonces todo el candelero es de oro puro y de oro macizo. O sea que ahí lo que se ve en el candelero es la naturaleza del Señor. Es lo que el Señor ve en su iglesia. Es lo que debemos ver en su iglesia. Debemos ver el material con el cual el Señor edifica su iglesia, que es este oro, que nos habla de su naturaleza, de la obra de Él. Pero ahí en medio del candelero quisiera notar, no sé si se dieron cuenta que este candelero
aunque nosotros lo vemos de una manera metálica, y si pusiéramos aquí al frente de nosotros un candelero de oro con las medidas, viéramos algo metálico, algo sin vida, algo inerte. Pero si se dan cuenta, si le ponen mucha atención, este candelero es como un árbol, ¿cierto? Que tienen el tronco, 3 ramas para un lado y 3 ramas para el otro, y tiene frutos, tiene florecillas, tiene copas de flor de almendro y tiene manzanas, tiene fruto. O sea que es algo vivo, la iglesia es algo vivo, es algo viviente, ¿sí? No es algo estático, inmóvil, algo que nosotros podamos manipular humanamente, sino que es algo vivo. El florecimiento de la iglesia de Dios viene de la vida del Señor en su iglesia. Por eso el Señor, a través de Pablo en Romanos 6, dice: ¿acaso no sabéis que fuimos injertados en su muerte? Cuando dice plantados, ahí la palabra dice injertados en la semejanza de su muerte. Asimismo, lo seremos en la semejanza de su resurrección. O sea, el Padre nos injertó en la muerte de Cristo, y asimismo nos injerta en su vida resurrecta. Así como el Señor Jesús dice: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí como yo en él, éste producirá mucho fruto. Es decir, que la clave, entre comillas, es permanecer en él y en su palabra. Amén. Es permanecer en él. Ustedes se acuerdan cuando el Señor se encontró con la mujer samaritana. La mujer samaritana se enredaba con muchas cosas. Señor, no tienes con qué sacar el agua, no tienes un balde, digamos en nuestra era moderna, no tienes un balde para sacar el agua, no tienes una tinaja para sacar. O sea, ella se enredaba en cosas externas. Señor, ¿acaso hay otro mayor? Tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo. Señor, pero es aquí en Samaria y tal. Y el Señor le dijo: no, es en espíritu y en realidad. En espíritu y en realidad. O sea que la iglesia tiene la posibilidad de disfrutar al Señor en espíritu y en realidad, donde fluyen los pozos de agua viva. La iglesia está llamada a disfrutar de la vida del Señor constantemente. Este candelero es como un árbol, podríamos decir que es un árbol. Tiene la raíz, que es su pie, y tiene la caña central, como decir el tronco. Ese pie podemos ver que es Dios mismo el que sostiene a su iglesia, y cada iglesia en cada lugar. Amén. El Padre mismo la sostiene. Pero ahí en la mitad de ese pie sale una caña central, como decir el tronco del árbol, el tronco principal de donde fluye la savia, para darle las ramas, como el Señor le dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, o sea, el que cuida de la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, en mis palabras, éste dará mucho fruto. Esa es la clave. Lo que hace el diablo nos puede engañar con cosas externas, con preocupaciones externas, pero el Señor quiere que profundicemos en Él mismo, amados. Al final nos vamos a quedar con Él. Amén. Así como cantábamos la canción ahorita: su esposa espera el día sin igual, a aquel lugar llegar para siempre adorar. Entonces la esposa, que es la iglesia, espera el día sin igual para quedarse con su Señor. Estos cielos y esta tierra van a desaparecer, y el Señor le va a dar lugar a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Amén. Donde la centralidad va a estar en la Nueva Jerusalén, y la centralidad de la Nueva Jerusalén, que es la esposa misma, que es la iglesia, es el Cordero, como lumbrera de la Nueva Jerusalén. Y todos habitarán a la luz de la lumbrera. Amén. Al abrigo de la lumbrera. A la luz de la lumbrera. Entonces, amados, eso es muy importante. Y esa es la carga principal que el Señor ponía en mi corazón. Cómo la iglesia, aquí representada por el candelero, cuando vemos en Apocalipsis cómo el Señor le muestra 7 iglesias a Juan, cada una de ellas representada como un candelero de oro. Cada una de ellas nos habla de la formación de Cristo en la iglesia. Porque dice que a la iglesia se le dará forma. Amén. Se le dará forma a la iglesia. Y esa forma es la forma de su Hijo. La forma que el Señor le está dando a la iglesia es la forma de Cristo, y eso lo hace por medio de la vida de Cristo en nosotros, del trabajo interior, y aún de las circunstancias que el Señor usa, pero esas circunstancias es para volvernos al propio Señor, para experimentar la obra y el poder del Señor en nuestra vida, amados. Amén.
Eso debe ser lo que la iglesia debe anhelar siempre. Encontrarse con su Señor de una manera más cercana, más viva. Entonces de ahí produce unos frutos. Y vamos a hablar de las manzanas del candelero. No vamos a hablar hoy de las flores ni de las copas de flor de almendro, sino de las manzanas. De las manzanas. Y quiero que recordemos con los hermanos unos pasajes aquí en Cantar de los Cantares. Cómo la novia identifica al novio, al Señor, que es un cántico de amor. El cántico de amor entre el esposo y la esposa, entre Cristo y la iglesia. Y en el capítulo 2, en el verso 3, estas palabras se las dirige la esposa al esposo. Dice, como el manzano entre los árboles silvestres. Aquí vemos cómo la esposa compara a su amado con un manzano. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté. Mira estas expresiones. Es el deseado de la iglesia, es su amado. Y como ella lo ve y lo compara a un manzano, quiere refugiarse a la sombra del manzano, a la sombra del amado. Así como Ruth, ¿se acuerdan de Ruth? Que se abrigó a los pies de Booz, ¿se acuerdan? Asimismo, esa es la señal que estamos deseando el desposorio con nuestro amado. Así como Ruth se atrevió y fue y se puso a los pies de su amado esperando que él la tomara como su esposo. Así la iglesia se abriga bajo la sombra, bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del manzano. Y dice, bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Habla de un fruto y que es dulce al paladar de la iglesia. Y si nos habla de un manzano, pues el fruto del manzano, ¿cuál es? Las manzanas, ¿verdad? Este árbol que nos habla como del árbol de la vida, porque Cristo es el árbol de la vida, y cuando la iglesia está recibiendo todo aquello que pertenece a Cristo, que viene de Cristo mismo, de su obra, de su persona y de su obra plena a favor de su iglesia, entonces la iglesia empieza a producir un fruto. Y el fruto viene porque la rama está injertada en el tronco, ¿sí? En el tronco para recibir la vida de la savia del Espíritu del Señor. Porque el Padre y el Hijo enviaron a su Espíritu Santo. Por eso dijo, no es con fuerza, no es con ejército, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, de esa conexión viva por la fe en Espíritu de la iglesia con su amado, del tronco y del pie del Padre, de la raíz, echamos raíces en él, de ahí vamos a recibir su suministro de vida para producir un fruto abundante, amados. Y de eso nos habla las manzanas. Y mira que cuántas manzanas son. Leímos que en cada brazo había una manzana. Entonces, si son 3 brazos a la derecha y 3 a la izquierda, ahí van 6 manzanas. Y en la mitad, en la caña central, como decir el tronco del árbol, debajo de las 2 ramas de arriba, superiores, hay una manzana. O sea que lo que sostiene la unión de este brazo y de este brazo, por decir esta rama y esta rama, es una manzana que nos habla del fruto del Espíritu Santo en la iglesia, amados. No es un asunto organizacional, no es yo queriendo arreglar, organizar y arreglar y poner y quitar, sino es la obra del Espíritu Santo operando en su iglesia, dejándole operar al Espíritu de vida que tenemos en Cristo Jesús, amén, que tiene poder, hermanos, inclusive para resucitar a los muertos. La tragedia más grande a lo que nos llevó el pecado, a lo máximo que puede llegar el pecado, es llevarnos a la muerte, a la tumba. Pero ¿sabes qué? De ahí nos ha sacado el Señor. Amén. Porque su Espíritu tiene el poder. Porque toma la vida resurrecta de Cristo y la transmite a la iglesia para dar fruto abundante.
Entonces, contra la iglesia no hay nada. Por eso dice, y las puertas de la aunque se levanten, no prevalecerán contra la iglesia que es del Señor. Amén, amados. Y si estamos ahí, el Señor es el que nos ayuda. Amén. Él nos ama y el Padre, como el agricultor, es el que se cuida. El que nos cuida. El que se cuida, no. Él es Dios y el que nos cuida a nosotros. Amén. Oye, hermanos, qué lección preciosa. Qué lección preciosa. Y si ustedes leen un poco la historia de la iglesia y ven los grupos remanentes del Señor a través de toda la historia de la iglesia, de toda, cómo esto se vivía y el Señor quiere que lo sigamos viviendo en Él. Esta dependencia del Señor, amados. Como su esposa, como su iglesia. Entonces, había una manzana debajo de los dos brazos superiores, otra manzana debajo de los dos brazos intermedios y una manzana debajo de los dos brazos inferiores. Eso nos habla del fruto del Espíritu conectando a los brazos de un lado como del otro, a los brazos de la derecha como de la izquierda, ¿cierto? Y en la iglesia, hermanos, en la iglesia hay hijos de Dios de toda clase, de toda tribu, de toda lengua, de toda etnia, amén, de toda raza, que el Señor compró para Él en su iglesia. Amén. Y nosotros debemos estar dispuestos a recibir a aquel a quien el Señor recibe. Y ese es un trabajo que a veces implica dolor, porque el Señor dice que el candelero se hará a martillo. Implica negarnos a nosotros mismos. Y la palabra del Señor dice en Jeremías, es como martillo que quebranta. Amén. Entonces necesitamos ser quebrantados por el Señor. Amén, amados. Para que el fruto de la vida del Señor pueda fluir a través de nosotros. Y podamos aceptar lo que el Señor ha recibido. Amén. No seamos como el otro hijo que cuando llegó el hijo pródigo se puso bravo. Y debería celebrar fiesta porque el que se había perdido había vuelto. Amén. Y eso el Señor me lo está hablando a mí. El Señor me ayude. Porque somos difíciles, pero el Señor nos va haciendo por su Espíritu dulces, porque ese fruto es dulce al paladar de la iglesia. Amén. Cuando se percibe el fruto del Espíritu en medio del pueblo del Señor. Por eso hay que dejarle operar al Espíritu Santo del Señor. Porque a veces decimos, no, es que a mí me gustan los de la derecha. Pues resulta que el candelero no se puede sostener así, se cae, se desequilibra. Amén. Necesitamos incluir lo que Dios incluye. Claro, no vamos a pretender nosotros que nos incluyan nuestros errores, no. Pero aquello que el Señor ya nos ha hecho en Él, lo que nos ha limpiado, nos ha perdonado y además ha hecho una obra de su Espíritu. Eso debe ser nuestra alegría y disfrutar lo que el Señor hace en su pueblo, amados. En esos tiempos finales no nos podemos dejar engañar por el maligno, ¿sí? Despedazando más los brazos del candelero, sino ayudar y interceder para que el Espíritu del Señor, que es el que pelea por nosotros, que es el propio Señor, amén, a favor nuestro por su Espíritu, Él pelea a favor de su pueblo, amén. Y Él es el que cuida la iglesia y también corta una ramita, corta por acá, lo que sobra, para que lo que es de Él permanezca, para que se dé fruto abundante, amados. ¿Cierto? Entonces, o a veces no, es que esos de izquierda no me gustan a mí. ¿Sí? Claro que en la iglesia no hay de derecha ni de izquierda. El Señor nos reúne en Él. Por eso cada brazo de derecha y de izquierda se une en Cristo, unida por la base de una manzana del fruto del Espíritu. El candelero se puede resumir en estas palabras. Dios, que es la base, es lo que sostiene, estaba en Cristo, que es la caña central, el tronco. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, que somos los seres humanos, que es el número 6, por esos 6 ramas, 6 brazos que nos habla del hombre, a los cuales el Señor llama. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, amados. El Señor nos siga asombrando de lo que el Señor quiere y lo que está haciendo con su pueblo, amados. Es muy precioso lo que el Señor está haciendo. Entonces dejémosle operar al Señor, amados. Dejémosle operar al Señor. Dejémosle obrar al Señor lo que Él está haciendo. Mira, hermanos, quisiera contarles un testimonio de lo que el Señor hace con su pueblo y cómo el Señor trabaja. Me escribieron hoy en la mañana de cierto lugar
unos hermanos que ellos tienen una hija. Y esta hija está en otro país. Y hace un tiempo el Señor le ha venido hablando a esta hija de estos hermanos, que también es hija de Dios ahora, hace muchos años ya, de algo que el Señor le iba a dar, y ella tenía miedo porque el Señor le estaba hablando que le estaba hablando que le iba a dar unos dones espirituales de discernimiento, de ciencia y de conocimiento. Y eso es muy delicado. Entonces a ella le daba temor, y el Señor le hablaba y se lo confirmaba con hermanos que ella ni conocía. Un día le invitaron a una congregación y alguien que estaba ahí que no la conocía le dijo: tú, esto, el Señor me dice esto. Y después en otro lado le hablaba a ella misma por sueños, por visiones, y le hablaba por hermanos de un lugar y de otro. Y resulta que un día estaba en la calle y el Espíritu le dice: ve y le hablas a estas dos ancianas que son mis hijas, esto, cosas privadas de su vida. Y ella pues estaba asustada, hermano. ¿Sabes por qué lo digo? Porque las manzanas, que son 9, ya sigo contando la historia, nos habla tanto del fruto del Espíritu, que es lo principal. Dios quiere producir su fruto en su iglesia, que está repartido en 9. Amén, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es decir, que algo que no se parezca a esto que nos habla el fruto del Espíritu, pues procede de otro lugar, ¿cierto? Pero también nos habla de los dones del Espíritu, que son 9. Amén. Si ustedes leen en 1 Corintios, los dones del Espíritu son 9 también. Entonces tenemos que estar abiertos a los dones del Espíritu Santo. No le tenga miedo. Amén. No le tenga miedo, porque el Señor reparte por su Espíritu Santo. El Espíritu reparte como Él quiere a cada uno. Amén. Entonces, hay que tener confianza y hay que recibir, claro, lo que es legítimo de Dios. Y eso va a dar testimonio que es de Dios. Por ejemplo, en este caso, el Señor le dice a esta hermana, después de hablarle a ella y por medio de otros testigos, de otros testimonios que ella ni conocía, de lo que el Señor le había dado a ella, y ella tenía temor, porque ella dice: yo, Señor, pero ¿yo quién soy? Pero bueno, somos hijos de Dios. Y ahí él fue y le habló a estas ancianas, y empezaron a llorar estas ancianas, porque tal cual no era un invento de ella, era el Espíritu Santo. Pues resulta que anoche, hermanos, quiero contar para testimonio, como habla de la obra del Espíritu. Tenemos que estar abiertos a la obra del Espíritu en nosotros. Claro que todo hay que examinarlo y probarlo, amén, todas las cosas. Pero mire, sucedió que ella estaba con su esposo en un restaurante, y ella se había fijado en una pareja de personas ya con cierta edad, no ancianitos, pero sí ya con cierta edad, ya señores, señor y señora. Se notaba que eran esposos, pero que estaban muy, muy serios y muy callados. Ella vio eso, bueno, y ella siguió hablando con su esposo, y de pronto el Espíritu le dice: ve y le dices a ese hombre que yo renuevo mi pacto con él. Y otras cosas, pero me estoy acordando de eso. Para mí fue como lo más impactante en lo que leí esta mañana, lo que me escribían, me contaban para estar orando por eso. Y a ella le dio temor y decía: no, Señor, pero yo no los conozco, eso, Señor. Y entonces, cuando esta pareja ya se paró, se levantó de su mesa y se iban, ella se dijo que el Espíritu le insistía y que sentía una fuerza que ya no podía controlar, que la levantaba de la mesa. Y ella se levantó y fue y corrió. Ellos ya estaban subidos en el auto, ya estaban encendiendo el auto. Entonces ella corrió y les tocó la ventana y dijo: discúlpame este atrevimiento, pero es que el Espíritu me hablaba y yo tenía un temor de hacerlo, pero tengo que hacerlo. Es que el Espíritu me dice ciertas cosas, y entre eso, pues lo que yo ahora me estoy acordando es que el Señor renueva el pacto contigo, tal. Y empieza esta mujer a llorar, la esposa empieza a llorar, hermanos, a llorar. Y el hombre baja la cabeza. Pues resulta que este hombre había sido un pastor famoso bautista en Estados Unidos, y que en su congregación había tenido un desfalco. Eso se conoció por internet, un desfalco, no sé, de cosas, de bienes y cosas. Y él estaba ya por tirar la toalla. O sea, el diablo lo tenía tan hundido, y el diablo lo que quiere es aplastar y que se desaparezca, y que, mejor dicho, que se pierda, y que, mejor dicho, que tire la toalla. Y este hombre dice: sí, gracias, porque esa es la palabra que viene del Señor, que yo necesitaba después de tantos años. Y resulta que hoy le volvieron a escribir, y que
están sorprendidos por la palabra que el Señor les dio, porque es que el Señor va más allá de lo que nosotros entendemos, hermanos. Amén. Nosotros pensaríamos, no, ya no hay esperanza con este, pero resulta que el Señor le dice, yo renovaré mi pacto contigo. Entonces, hermanos, eso nos habla de la obra del Espíritu. El Señor me pone en el corazón contarles el testimonio, porque nos habla de la obra del Espíritu y debemos estar abiertos a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén. A la obra que el Espíritu Santo quiere operar en medio de nosotros. Amén, amados. No es con fuerza, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces no se trata a nosotros de querer decir cosas a las personas, ni de meter nuestra mano en lo que es del Señor, pero sí estar atentos a la obra del propio Espíritu Santo. Amén, amados. Amén. No nos acontezca lo de Usa, que queriendo sostener hubo tristeza en el pueblo. Amén. Entonces, sino que haya alegría y parte del fruto del Espíritu, el gozo del Espíritu Santo. Porque la obra de Dios no consiste en comida ni en bebida, en cosas externas, sino en justicia, en gozo y paz del Espíritu Santo. Amén. Consiste en algo verdadero que Dios está haciendo en su pueblo y que yo personalmente, y quiero que ojalá juntos nos sorprendamos de lo que Dios puede hacer en su pueblo. Amén, amados. Como dice el salmista, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. O sea, aquí hay muchos detalles, pero el Espíritu ponía en mi corazón estos aspectos generales, ¿sí? Como el fruto del manzano, que es la manzana, en este árbol que es la iglesia en cada localidad, en cada ciudad, que es algo orgánico, algo vivo, no es una forma externa, ¿sí? No es algo que nosotros tengamos que, como aprendí un modelo X, entonces vamos a forzarlo, sino que algo que sí es verdadero, que sí es real, que hay un modelo en la palabra, pero que es algo vivo y que el que tiene la capacidad de fortalecer y edificar su casa, a quien le encomendó el Padre y el Hijo, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, confiemos en la obra del Espíritu. Amén. Volvámonos al Señor y confiemos en su obra preciosa, que Él va a producir un fruto dulce al paladar. Confiemos en eso. Yo tengo esa confianza porque lo he visto y lo quiero seguir viendo en mis hermanos y en mis hermanas. Entonces, confiémonos en la obra del propio Señor en su iglesia. Amén. Démosle gracias al Señor. Vamos a orar. Sí. Es que antes de que el hermano se parara a compartir la palabra. Gracias. Porque tú eres el renuevo, Señor. Tú eres nuestra justicia. Tú eres justicia nuestra. Gracias por tus palabras de fortaleza y de aliento, Señor, para tu pueblo. Gracias porque tú prometiste reunir a tu pueblo, Señor, tu iglesia, y aún a Israel, allí en Israel, en la tierra de Israel, para que ellos te conozcan. También rogamos por el pueblo de Israel en esta hora, Señor. Tú sabes los tiempos, las sazones. Te pedimos por la salvación del pueblo de Israel, Señor. Tú dijiste, Señor, que todo Israel sería salvo. Te pedimos que guardes a los tuyos allá en Israel y que muchos sean salvos, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias por tu obra completa y preciosa, Señor. Gracias. Te damos por tu palabra en esta hora, Señor. Queremos guardarla, Señor, y que tú puedas operar con la autoridad del Espíritu de tu palabra en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.